A Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre es un verdadero privilegio, un placer y un honor poder estar desde la distancia en sus hogares a través de sus pantallas platicando de temas jurídicos, temas relacionados a las materias del derecho y afines, pero siempre de la mano de grandes invitados y grandes expertos de las materias. Cabe señalar y recordarles que el programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bien, queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya estamos iniciando un nuevo año y la materia laboral, sin duda, va a empezar a tener sus luces en este primer año ya de operación para algunos estados de la nueva reforma laboral, por lo cual el tema son los retos que tenemos los abogados ante la reforma laboral, y para eso tenemos la valiosa presencia de contar con el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, quien es un destacado abogado por muchos años de la materia del derecho laboral, tanto en el litigio académico, obviamente estudioso de la materia, y pues bueno, nos llevaría todo un programa decir toda la currícula de nuestro querido maestro. ¿Cómo está? Sea bienvenido a este espacio y gracias por estar con nosotros, maestro Luis Fernando. Muchas gracias, Juan. Pues es un alto honor estar esta tarde compartiendo con tu auditorio. Dar las gracias a la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es una gran institución a la cual le tengo mucho aprecio, a nuestra Universidad Nacional, y pues con el gusto de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues bien, como dicen, vamos a entrar en materia. Maestro, ya hemos hablado también en subsecuentes programas lo importante que fue la reforma laboral y algunos cambios, pero vamos a centrarnos en los retos, como dicen, en la praxis del día a día que se va a ver en esta materia, por lo cual me gustaría cederle el uso de la voz para preguntarle qué retos se nos están ahorita mismo implementando y que los abogados tenemos que ir afrontando. Bien, Juan, pues es una pregunta pues muy interesante y pues realmente estamos en un proceso de transición que pues finalmente los laboralistas vamos a tener que pues ahora sí que ponernos las pilas, tenemos que ponernos a trabajar en la preparación al nuevo modelo de justicia laboral. El 24 de febrero de 2017 hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre una reforma a la fracción 20, principalmente del artículo 123 en su apartado A, conjuntamente con los artículos 94, 97 y 122 de la Constitución, en el cual pues nos está implementando una serie de retos importantes. Esta reforma consiste principalmente en tres ejes fundamentales, que es, primero, la transición de la justicia laboral hacia el Poder Judicial. Dentro del ámbito de las competencias, puede ser el Poder Judicial Federal o pueden ser los poderes locales de cada uno de los 32 estados. Eso implica que va a cambiar de manera sustancial el actual modelo de justicia que tenemos en este momento en el país, en algunos estados, porque esto ya entró en vigor, porque actualmente estamos trabajando con las juntas locales de conciliación y arbitraje, las cuales pues se integran de manera tripartita, es decir, un representante de trabajadores, un representante de patrones y un representante de gobierno, que es quien se encarga de resolver los asuntos y de llevar la directriz de los procesos. Las juntas, pues en su momento tendrán que irse extinguiendo paulatinamente para dar paso a este nuevo modelo. Entonces, ese es uno de los principales ejes de la reforma constitucional. El segundo eje es el replanteamiento de la función conciliatoria de manera prejudicial. Es decir, antes de poder acudir ante un tribunal
del Poder Judicial, pues vamos a tener que agotar una etapa conciliatoria en la cual va a ser obligatoriedad de las partes el tener ese primer acercamiento. No es obligatorio el conciliar, pero sí es obligatorio tener un primer encuentro entre las partes en conflicto, trabajador con su empleador o su ex empleador. Ver la manera de llegar a un convenio para poder evitar que el juicio, que el proceso llegue a judicializarse. Entonces, se va a trabajar en un centro estatal o en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya está operando según las competencias, y nos encontraremos con conciliadores profesionales, conciliadores que tendrán que tener un cierto perfil adecuado en el cual tengan esa capacidad técnica para poder llegar a conciliar los asuntos. Eso implicará que, bueno, pues se trate de evitar que se judicialice la gran parte de los conflictos y permitirá que podamos llegar de manera más ágil a resolver el conflicto con un convenio. Obviamente, pues tratando de buscar que queden satisfechas las pretensiones del trabajador. Entonces, aun y cuando en este momento en las juntas de conciliación, porque son juntas de conciliación y arbitraje, pero que están dentro de la estructura administrativa de los poderes ejecutivos, es decir, carecen de una independencia judicial, pues ahora no realizaban esa función conciliatoria como profesionalmente se espera en estos centros. Si bien es cierto, tenemos una primera etapa ante las juntas, pues realmente no se efectuaba siquiera una conciliación de manera personal y directa entre las partes, sino que simplemente el secretario o el presidente auxiliar, pues preguntaba a las partes, ya se arreglaron, traten de buscar un arreglo, pero no se hacía un trabajo de conciliación, de dar alguna propuesta para que se resolviera. Entonces, ahora con este nuevo eje de replanteamiento de la conciliación, pues ya crea nuevos organismos, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en cada uno de los estados se tendrá que aperturar también en el ámbito local estos centros de conciliación para resolver los asuntos que son de competencia local, y obviamente el Centro Federal tendrá que resolver los asuntos del orden federal. Y finalmente hay otro tercer eje de esta reforma constitucional de 2017, de la que me estoy refiriendo, en el cual se trata de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y sindical. Es decir, en el ámbito colectivo es donde mayormente también tiene un gran impacto esta reforma, porque ahora se trata de buscar la libre sindicación de los trabajadores, la democratización de la vida sindical, es decir, ya cada trabajador tendrá la posibilidad de elegir a qué sindicato pertenecer. Si no le convence, pues también tendrá la posibilidad de renunciar en cualquier momento, o a su vez mantenerse libre, o en su caso, poder formar un nuevo sindicato. En eso estriba la libertad sindical. Entonces, con esta reforma, este tercer eje, pues es donde se nos abre un gran abanico de esferas para poder conseguir esa democratización de los sindicatos. Entonces, son de los grandes retos que vamos a enfrentar en la práctica. Posteriormente a esta reforma, con estos tres grandes ejes, llega a darse la reforma a las leyes secundarias, Juan. Esto es que el 1 de mayo de 2019 es donde se publica ya la reforma a las leyes secundarias, a la Ley Federal del Trabajo, a la ley del IMSS, a la ley del Infonavit, a la ley de la Defensoría Pública, a la ley orgánica del Poder Judicial Federal, y en su caso cada estado tendrá que hacer sus propias reformas, adaptándolos, sus constituciones locales, adaptándolas a los nuevos procesos para que conozca el Poder Judicial de la rama de trabajo.
Entonces, ahí es donde viene ya ese nuevo paradigma, porque entonces ya empezamos a implementar esta nueva justicia laboral. La Secretaría del Trabajo Federal, pues es quien inicia con la unidad de implementación, se forma un consejo implementador de la justicia laboral y es como comienza ya a diseñarse cómo va a ir esa implementación del nuevo proceso, del nuevo modelo. Se proponen que sea en 3 etapas, porque los transitorios de la propia reforma del 1 de mayo, pues nos está dando una serie de pasos de cómo se tiene que ir implementando en el tiempo, ¿sí? Para poder ir transitando a este nuevo modelo. Entonces, nos habla de que van a ser 3 etapas en las cuales inician en una primera etapa 10 estados, que fueron los que primero se apuntaron y dijeron, pues sí vamos. Y bueno, pues esto de la pandemia nos retrasa un poco porque pues finalmente no se tenía previsto y esto implica pues que se vayan retrasando. Algunos estados pues decidieron bajarse de esta primera etapa y pues finalmente solamente 7 estados son los que iniciaron a nivel local. Ya se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya está operando en 8 estados, en sus delegaciones, y en la Ciudad de México, pues tenemos la sede de este Centro Federal, que se va a encargar ahora ya de efectuar altas y bajas de los registros de los sindicatos. Todo lo que va a ser modificación a estatutos, registros de reglamentos internos de trabajo, de contratos colectivos, este nuevo organismo los va a concentrar. Anteriormente, pues eran las juntas locales de cada estado que mantenían ese control de sus sindicatos. Con la reforma, pues simplemente se les quita ese control a los gobernadores y se concentra en este centro, que a su vez pues tiene delegaciones, tendrá que aperturar delegaciones en cada uno de los estados para poder realizar los trámites relativos a relaciones colectivas. Entonces, ya tenemos ese centro, ya se creó, ya tenemos un titular, Domínguez Marrufo, que es el nuevo titular y que ya iniciaron en estos 8 estados, como te comento, y 7 estados que iniciaron este proceso ya de implementación, que ya empezaron a partir del 28 de noviembre de este año. Se hizo la declaratoria formal por parte del Senado de la República y cada uno de estos 7 estados, entre ellos pues está el Estado de México, que es el que va de avanzada, porque ha estado haciendo un trabajo muy importante a través de su Consejo de la Judicatura, el estado de Tabasco, Chiapas, entre otros que están ya iniciando este nuevo modelo. Entonces, empezamos ya transitando en esta nueva apertura. Michoacán esperábamos que en la segunda fase del 2021, en este año, pudiera implementarse, pero pues estamos en un proceso electoral que pues está algo complejo el ámbito político y pues yo vislumbro que no vamos a alcanzar a pasar la prueba en este año y tal vez podamos entrar en la tercera fase, porque así de manera paulatina varios estados van a ir haciendo sus adecuaciones a sus constituciones y tendrán que ir creando sus organismos que se van a encargar de estos procesos. Entonces, vamos en ese camino, en esa ruta, porque para el 1 de mayo de 2024 ya debe de estar implementada en toda la República Mexicana este nuevo modelo. Los abogados tenemos ya que ir a litigar ante un juez, ante jueces de lo laboral especializados en materia de trabajo, y ya vamos a ir extinguiendo ese proceso que se llevaba en las juntas. Las juntas pues tendrán, a partir del momento en que entran en vigor la implementación en cada uno de los estados,
dejan de recibir todo tipo de demandas, ¿sí? Porque ahora ya tenemos que sujetarnos al nuevo proceso. El nuevo proceso pues ya tiene otras reglas diferentes, ya tenemos que ir ante autoridades distintas, ya el cambio, el paradigma que se tiene de litigación en una junta, pues que era muy informal y que pues además, pues desafortunadamente las juntas nos atribuyen que esta reforma en gran medida es por la serie de vicios y corruptelas que se realizaban, pero de todos los operadores inmersos en la justicia laboral, tanto abogados de patrones como abogados de trabajadores, como empresarios, como mismas autoridades que pues muy expuestos a la dádiva para que puedan caminar los asuntos. Entonces, en gran medida, el diagnóstico que se realizó previo a esta reforma, pues concluyen en ese sentido de que pues las juntas pues han quedado en prácticas viciadas, que dejaron de ser esos tribunales de buena fe que en el constituyente del 17, de 1917, en la Constitución, plasmaron una gran idea de tener esos tribunales de buena fe que no se apegaran a formulismos técnicos, con la finalidad de que fuera una justicia pronta, una justicia sencilla, sin tanto tecnicismo jurídico, que pudiera entender cualquier trabajador en su escasa cultura legal, pues que pudiera entender fácilmente su proceso laboral. Pero con el paso del tiempo, estos tribunales laborales de buena fe, pues se fueron tecnificando y fueron perdiendo rumbo. De ahí la necesidad que surge el que tengamos que enfrentar esta nueva reforma. Pero además, pues viene siendo parte también de algunos compromisos que adquirió el gobierno mexicano con la firma del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, y que bueno, pues también nuestros vecinos del norte, pues también nos impusieron una serie de requisitos y condiciones para poderlo ratificar y firmar y después ratificar en su momento. Entonces, confluyeron varias cosas para esta reforma. Ahora lo que enfrentamos, pues realmente son bastantes retos, Juan, porque estamos dejando atrás la litigación ordinaria, viciada que te hablaba, para cambiar ante un nuevo escenario. Ya los procesos serán diferentes, ya los procesos tendrán que pasar por transitar hacia otro esquema distinto. Vamos a tener que hacer uso de nuevas estrategias como abogados, que eso es los grandes retos que tenemos que enfrentar. He platicado en algunos otros foros sobre la necesidad del cambio de ese chip que traemos, de que somos que se aprecia que el abogado más peleonero y el que hace los juicios largos es el bueno. Pues no, ahora bajo este nuevo esquema, pues realmente se está acabando el negocio que anteriormente era el negocio del litigio benefactor de los trabajadores. Digo, recordemos que el derecho del trabajo es un derecho tutelador, protector de la clase trabajadora, que se considera que es la socialmente débil, y finalmente se provee en beneficio de los trabajadores, ¿sí? Son tribunales que tienen que tutelar derechos de trabajadores. Entonces, estamos ante otro escenario diferente. Habrá que recordar también que bajo este principio tutelador, pues tenemos un principio que se llama de suplencia de la queja. Es decir, si una demanda está oscura, irregular, pues la propia junta tiene que prevenir al trabajador para que subsane. No es como un tribunal o un juzgado civil en el cual, pues si no cumples con los requisitos, simplemente se te desecha la demanda. Entonces, ahora siguen prevaleciendo estos principios, pero vamos a ver cómo
va a responder el funcionario judicial? Porque ese es otro de las cuestiones que tenemos que ir previendo, ¿no? Ya eso me voy a referir un poquito más adelante. Entonces, te decía, nos convenía hacer la industria del litigio es donde nos conviene hacer los juicios largos, porque teníamos la figura de los salarios caídos. Ya con la reforma, por ejemplo, de 2012, la de Felipe Calderón, se acotan los salarios caídos al pago de un año. Los salarios caídos es la sanción que se le impone a un patrón por no acreditar la causa de la terminación de la relación de trabajo. Esto significaba entonces que esa sanción era a cargo del patrón. ¿Sí? Así nos durara un juicio 5 años, 8 años, los salarios caídos seguían corriendo y es como si tuvieras al trabajador realizando su empleo. Entonces llegábamos a tener laudos estratosféricos que difícilmente una empresa mediana podía enfrentar, ¿sí? Porque imagínate cuántos días pudieron haber transcurrido en 5 años, en 10 años que duró el conflicto, y la condena era como si el trabajador hubiera estado desempeñando su empleo. Así es de que el trabajador, pues sentado tranquilamente en su casa, pues seguía generando un ahorrito que los abogados decíamos, bueno, pues en algún momento va a llegar, ¿sí? Entonces, como asesores de trabajadores, pues nos convenía hacer los juicios largos, porque ahí se iban capitalizando los salarios caídos, ¿sí? Entonces, para el abogado del empresario, del demandado, pues también le convenía el que no se resolviera pronto el negocio, porque pues también se perdía su iguala. Es decir, generalmente cuando asesoramos a alguna empresa, tenemos o pactamos una iguala mensual por llevar la defensa, y así es como normalmente se continuaban con los procesos. Al funcionario judicial, pues obviamente tampoco le interesaba resolver los asuntos porque pues finalmente, bajo el pretexto de la falta de infraestructura y de recursos materiales y humanos, pues se hace lo que humanamente posible se puede hacer. Entonces, pues ahí estábamos inmersos en este círculo vicioso, en el cual pues a todos nos convenía hacer los juicios largos, por el tiempo que duraran. Total, a final de cuentas, ¿quién va a pagar? Pues la empresa, o va a responder con sus bienes, y al abogado pues simplemente perdimos y pues ahora sí que pues hay que pagar, y el abogado del trabajador pues ya frotándonos las manos, vamos a ejecutar con un buen laudo y pues vamos a ver qué le quitamos a la empresa. Entonces pues eran juicios tan largos que pues realmente nadie ganaba. El único que ganaba pues era el abogado del trabajador, porque sabrás que normalmente los honorarios los pactamos conforme a un porcentaje de lo que se le vaya a pagar al trabajador. Así es. Entonces de esa manera, pues nos convenía dejar nuestros asuntos, pues ahí que se letargaran, ¿no? Como te digo, ya ahora con la reforma de 2012, pues ya se acotan los salarios a solamente un año, ¿sí? Y un interés equivalente a 15 meses, pero que ya representa una cantidad menor, pero finalmente no deja de ser una condena, pues que también para el empresario le puede resultar onerosa, ¿no? Sobre todo si es una pyme, una pequeña y mediana empresa, pues el tener conflictos laborales, pues le resulta costoso, ¿no? Entonces, pues viene esa serie de cuestiones, como te digo, dentro de este círculo vicioso, y es lo que alguno de los autores de esta reforma, pues nos dice a todo el foro. ¿Saben qué? Ya se acaba la industria del litigio abusivo, porque también déjame decirte que en las juntas de conciliación, lo que más prevalecía o sigue prevaleciendo en los casos donde todavía están vigentes las juntas, es la mentira, ¿sí? El alterar los hechos,
Entonces, no gana un juicio aquel abogado que es más habilidoso, que sabe más de derecho del trabajo, sino aquel que logra sostener su mentira desde inicio hasta el fin del proceso. Entonces, esa es una realidad que no podemos dejar de lado. De ahí la necesidad de que cambiemos, Juan, y precisamente es el mensaje para los nuevos abogados. Perfecto. Los que se van a enfrentar o que nos vamos a enfrentar de manera conjunta en este nuevo esquema de trabajo. Finalmente tenemos que ir en la búsqueda de evitar primero simulaciones. Concuerdo. Tenemos que dejar de ser simuladores de alteración de hechos, de pruebas, porque finalmente eso va a llegar a relucir en algún momento. Atendiendo al principio de inmediatez, que ahora los jueces nos van a tasar, nos van a estar observando, pues tú sabes, digo, si tienes poca experiencia en psicología humana, pero de alguna manera tú de inmediato puedes evidenciar quién te está diciendo alguna mentira o quién te está alterando las cosas. De ahí la necesidad de que el juez, ahora te vas a enfrentar con un juez. Sí, entonces ya no vas a poder, efectivamente, ya no va a ser tan sencillo el que estés alterando los hechos. De alguna manera, ante las juntas, pues tú puedes decir cualquier barbaridad, ¿no? Es decir, todo es escrito, aunque uno de los principios esenciales del proceso de trabajo es que debe de ser predominantemente oral. Pero esa predominancia significaba que tú le estabas dictando al secretario o al presidente auxiliar cualquier barbaridad, ¿sí? Y la secretaria, la mecanógrafa, pues simplemente estaba ahí tecleando y estar tomando nota de lo que tú decías, y pues finalmente eso pues no es una oralidad. Por eso ahora vamos a tener que enfrentarnos ante el juzgador, ante el que va a resolver el juicio. Si antes apostábamos a sostener un despido con un par de testigos que previamente los aleccionabas, los orientabas, perdón, ¿sí? Y que no resultaban uniformes sus declaraciones, pues ahora va a ser más complicado, porque ahora sí vas a tener que tomar una protesta de conducirte con verdad ante un juez, y que la falsedad en declaraciones judiciales es severamente castigada por la ley. Y que eso te lo diga un juez, yo no puedo imaginarme a cualquier hijo de vecino que no conoce de procesos que le diga que no. Es decir, un tribunal se impone. El hecho de estar ya en unas instalaciones donde tengas un estrado, donde tengas público, donde esté trabajador con su abogado, el patrón con su abogado, tengas al juez enfrente, tengas al secretario que está tomando nota y que te están grabando, que están grabando la sesión, pues ya no es tan sencillo que puedas conducirte con falsedad. Entonces, ese es un primer reto. Tenemos que conducirnos con probidad, ¿sí? Tenemos que dejar la simulación y la mentira. La mentira es un deporte nacional en México. Ya tenemos que olvidarnos de eso, ¿sí? Entonces, ya tenemos que conducirnos con una veracidad en nuestro actuar. Para eso tenemos que someternos a procesos de ética profesional. Y eso lo estamos trabajando desde diversas trincheras, en diversas asociaciones, barras, colegios de abogados, que en algún momento vamos a llegar a obtener una colegiación obligatoria.
La colegiación obligatoria también es uno de los grandes retos que enfrentamos como abogados por es. la necesidad de precisamente poder tener un mínimo de ética, ¿sí? Ya no podemos ser los abogados chapuceros, tramposos, que estamos pretendiendo engañar bobos con nuestras contrapartes, ya no. Tenemos que ser muy precisos en nuestro ejercicio profesional. El prestigio que como abogados nos tenemos que ganar debe de ser en base a la ética y al profesionalismo, a que estudiamos los asuntos, a que los defendemos. Ya vamos a dejar de ser coyotes, Juan. Así es. Entonces, ese es uno de los siguientes retos que también tenemos que enfrentar. Digo, no sé cómo ande de tiempo, discúlpame. No, va perfectamente bien, maestro. Es que está muy interesante porque nos está dando, ni quiero interrumpirlo, porque nos está dando una amplia, pues aparte recapitulación de lo que implica la reforma y los cambios que tiene la reforma, pues puntualmente está dando qué retos nos estamos afrontando, por lo cual me encantaría mucho que continuara para terminar y ya posteriormente hacer algunas preguntas finales. Bien, de todos modos, interrumpen en cualquier momento, porque gracias. Yo me voy como hilo de media. Eso es mejor. Bien, entonces vuelvo con lo del proceso. Vamos a enfrentar una primera fase conciliatoria. Tenemos que acudir ante un centro de conciliación en el cual pues vamos a tener profesionales del uso de medios alternativos de solución de controversias. Se va a hacer uso de la conciliación. La conciliación pues tiene su diferencia con las demás figuras de la negociación, la figura de la mediación y del arbitraje. En esta fase pues solamente vamos a hacer uso de la conciliación, en la cual pues la figura tiene la posibilidad de resolver un conflicto entre dos partes y ese tercero es un ajeno a este conflicto, pero que trata de avenirlos para que puedan resolver el conflicto. Pero además tiene la posibilidad el conciliador de hacer una propuesta. ¿Sí? Vamos a resolverlo de esta manera. Puede decirle a las partes, ¿no? Entonces tendrán que ser profesionales que se han capacitado, porque para poder ser funcionario conciliador, pues vas a tener que entrar en un proceso de un concurso de oposición. Y eso, pues también implica el que nos preparemos en la rama específica. Porque además, déjame decirte que los medios alternativos de solución de controversias actualmente entran en boga en todas las materias. Ya tenemos los procesos de mediación en los procesos penales, cuando así lo permite el pago de la reparación del daño. Ya los tenemos en materia familiar también, ya los tenemos en materia civil. Entonces, estos MASC, estos medios alternativos de solución de controversia, pues ya tenemos que entenderlos como una parte esencial de nuestro ejercicio profesional. Ya no tenemos que tener esos juicios largos. Si lo podemos resolver por medio de la conciliación o la mediación, pues vamos a tener que hacer uso de estas alternativas, porque el Poder Judicial no se da abasto con tanto conflicto. Y a veces son conflictos que se pueden resolver de manera inmediata si los mismos abogados nos despojamos de ese paradigma de querer llevar los juicios largos. A veces, no es de siempre, pero siempre le estamos diciendo a nuestro cliente, mira, tienes esta alternativa cuando te demandan. No, pues hay que hacerle por este lado, podemos promover algún incidente, podemos promover una excepción así. Si no nos prospera, pues apelamos. Y si todavía el magistrado no nos resuelve a favor, pues todavía tenemos el amparo. Y le puedes hacer el juicio largo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una rescisión de un contrato de arrendamiento, un juicio de desahucio, tú espérate ahí hasta que
hasta que agotemos todo el juicio, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que gana con estos juicios largos? Entonces, por ganarnos un peso o 2 pesos, nos vamos a hacer broncudos y nos vamos a hacer los alzas. Pues yo creo que sí tenemos que ir pensando en mejor cómo resolverlo. Porque No, tenemos, identificar la profesión, ¿no? efectivamente, nosotros tenemos que ser promotores de la cultura de paz, ¿sí? La cultura de la paz es una cuestión esencial, sobre todo en estos momentos que requiere o requerimos algo de solidaridad con el prójimo. Digo, no nos vamos a volver la Madre Teresa de Calcuta y vamos a estar pregonando con la Biblia en mano, pero tenemos que buscar alternativas de solucionar los problemas del justiciable lo más pronto posible, no a costa de su bolsillo, ¿sí? Entonces, sí tenemos que emplear los medios alternos de solución de controversia en la medida de lo posible, ¿no? Porque, bueno, también podemos tener asuntos que son irreconciliables, ¿sí? El día de ayer que tuve una charla en otro foro, pues les decía que yo no estaba muy de acuerdo con estos centros de conciliación, porque finalmente se trataba de que este profesional de la conciliación, pues convenciera al trabajador de que reciba lo que le están ofreciendo, aun y cuando sea menos de lo que le corresponde por ley. Pero claro, pues si un trabajador tiene necesidad, que tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono, las colegiaturas, que no lo esperan, pues obviamente que va a aceptar lo que le ofrezcan. Y el conciliador pues va a tener la tarea precisamente de darle el tiro de gracia. Entonces, habrá que analizarlo, habrá que reflexionarlo si es así. Digo, ojalá me equivoque. Pero además tendríamos que buscar el no perjudicar al trabajador, ¿sí? Entonces, como asesores de trabajadores, bueno, pues tenemos que ser conscientes y ser razonables, porque también no le podemos decir, de lo que te ofrezcan, niégate. Sí, Mejor nos vamos al juicio. sí, claro. Es más, vamos a experimentar, que me sirva de ser mi primer juicio, ¿no? Para aprender. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, no engañar a nuestro cliente y ser muy objetivos. Si logramos conciliar, mejor. No es que nos vayamos a quedar sin trabajo, por el contrario, vamos a tener también nuestros honorarios de manera más rápida. A lo mejor no la misma cantidad, pero de manera más rápida, y eso significará que tu mismo cliente, al ver que está resolviendo pronto, pues a la vez te puede referenciar con otras amistades y demás, y es como te puedes hacer de tu carterita de clientes en la cual pues puedas ser un hábil negociador. Entonces, sí tenemos que ir en esa búsqueda de resolución pronta de los juicios. Ahora, si pasamos esa fase, esa primera aduana de la conciliación, porque va a ser obligatoria. Así es. Y si no vamos a esa etapa, no nos podemos ir de manera directa a un juicio ante un tribunal laboral, porque nos van a dar una constancia, es decir, nos van a dar el boleto para la fiesta, porque de lo contrario, no has ido al centro de conciliación, no, pues que no, o sí, pues a ver, échame el boleto, ¿dónde está? Pues aquí está. Entonces si ya pasaste, pues entonces ahora sí, preséntame tu demanda, presenta tus pruebas y vamos a emplazar al demandado, vamos a seguir todo el proceso para llegar a una audiencia preliminar. Entonces, si ya tenemos esa fase superada, pues ahora, y no logramos llegar a esa negociación, pues ahora sí ya tendremos la posibilidad de acudir ante otra instancia, que es el Poder Judicial, ya sea federal o ya sea local, para poder ir en vía de demanda. Entonces, ahí tendremos otro esquema diferente de trabajo.
Como abogados, pues ahora tenemos que someternos a una jurisdicción que es nueva, porque los juicios laborales pues estaban dentro de las juntas en el ámbito del derecho administrativo jurisdiccional, y pues ahora sí vamos con un juez. Y un juez que también probablemente venga con un paradigma del ámbito civil, porque bueno, pues habrá que pensar quién va a ser el funcionario judicial. Así es. ¿Sí? El personal de las juntas, aun y cuando se les está dando oportunidad de que se integren al Poder Judicial, tanto federal como en los locales, tienen que entrar en estos procesos rigurosos de los concursos de oposición. Entonces, esto nos abre el abanico de esferas también, un área de oportunidad a los abogados que hemos litigado o que hemos estado en alguna junta, en algún tribunal de conciliación, para que podamos tener esa posibilidad también de conseguir algún cargo dentro de un juzgado. Y eso de alguna manera pues es importante porque derecho del trabajo es derecho social, es un derecho que beneficia a un sector, no vas en un plano de igualdad, como sucede con un juicio mercantil, como en un juicio familiar, con un juicio civil, donde vas de estricto derecho y vas en un proceso de igualdad de las partes. No. Derecho social, derecho del trabajo es tutelador de derechos de trabajadores y por tanto el trabajador va un paso arriba en la balanza. ¿Sí? Entonces, el trabajador debe llevar esa ventaja porque la ley así se lo dispone. El derecho social así es, no es igual. Vamos un poquito arriba. Entonces, el que lleve la defensa del trabajador de alguna manera debe de llevar un pasito adelante. Entonces, el paradigma de los jueces va a ser muy importante, porque bueno, de alguna manera en el ámbito del Poder Judicial Federal, pues no habrá mucho problema porque tenemos buenos funcionarios especializados en materia laboral. El primer circuito, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos juzgados de distrito especializados en materia de trabajo. En toda la República, pues tenemos tribunales colegiados especializados en materia administrativa y de trabajo. Entonces, sí hay personal que tiene la experiencia, porque la reforma constitucional nos dice que el personal que se designa a los jueces deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. El problema es en los tribunales locales, los poderes judiciales locales, donde jamás han estado relacionados con la materia de trabajo, salvo las demandas que llevan en contra de los propios poderes, pero no han resuelto jamás, no han estudiado el derecho del trabajo, el derecho social no ha hecho acto de presencia. Entonces, para ellos es nuevo y no los conocen. Por eso algunos, al menos el presidente, el magistrado presidente de aquí del estado de Michoacán, del Poder Judicial, pues está todo paniqueado porque, pues, él espera todavía que se dé un revés a la reforma constitucional. Le dije, no, magistrado, esto ya no se va a dar. Es que no tenemos dinero. Pues sí, pero es que no todo es dinero. Pues empecemos con capacitación. Bueno, no le vayan a decir, porque luego me va a engañar. No, entonces, pero como no conocen la materia, por eso algunos poderes judiciales le temen. ¿Sí? Entonces, pero hay que voltear hacia el foro, hacia los abogados que sí tienen experiencia, al personal de las juntas, porque también pues no se les querían dar oportunidades a los personales de las juntas, ¿sí? Me tocó, yo fui presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el burocrático aquí en Michoacán, y en algunos encuentros que tuvimos en la Asociación de Impartidores de Justicia, llegué a dialogar con algunos presidentes, magistrados presidentes de los poderes judiciales locales,
Y ellos me decían que no querían al personal de las juntas, porque era personal corrupto, era personal viciado, que era personal que ya no lo íbamos a poder regenerar. Y ahí fue donde también mostraba mi inconformidad, porque pues como en la viña del Señor, de todo hay, ¿no? Así como hay malos funcionarios, pero también hay muy buenos funcionarios en las juntas. Así Entonces, es. habrá que rescatarlos, sometámonos al examen de la oposición, y si resultan bien evaluados, denle la oportunidad, porque sí nos dice la reforma constitucional, que es la máxima, que tiene que ser personal con capacidad y experiencia en materia laboral. Así es. Entonces tienes materia incluso para que en caso de que el propio Poder Judicial tenga en su reserva jueces que han estado en juzgados civiles, mercantiles o familiares o penales, no los vayan a designar como jueces especializados en materia de trabajo. Ahí tenemos materia para impugnarles ese nombramiento. Porque si jamás han estado relacionados con el ámbito laboral y van a resolver asuntos, pues no lo van a hacer con la misma tasa que se realiza con un juez, se resuelve un asunto civil, ¿no? Sí, sin duda, la competencia ahí entra mucho que ver. Maestro, pues el tiempo se nos va terminando, va volando sin prisa, bueno, con mucha prisa y sin dejarnos ninguna pizca más. Es muy envidioso el tiempo, pero de verdad me gustaría finalmente terminar este valioso programa invitándolo a que nos acompañe en futuros programas hablando de otros temas de derecho laboral muy interesantes. Finalmente, ¿cuál sería su conclusión general, maestro, para cerrar este bonito programa? Muy bien, muchas gracias. Por eso te decía, interrúmpeme, Juan, interrúmpeme, porque de otra manera nomás no me paran. No se preocupe. Mira, la conclusión principal, como abogados, como próximos a nuestro auditorio, me dices que una gran parte son estudiantes. Así es. Jóvenes, prepárense. Abogados, tenemos una gran área de oportunidad. En este momento nos va a tocar operar los dos sistemas. El sistema antiguo, porque tenemos que operarlo hasta que salga el último asunto en cada junta, y el otro, el nuevo. Y hay un gran reto de preparación en este nuevo, porque incluso la misma ley, la misma reforma, el artículo 685 bis nos dice, y se los voy a citar textual: cuando el tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro. Si llegamos a mostrar esa incapacidad técnica porque no estudiamos el caso y porque no nos preparamos, imagínense que un juez le haga la observación a nuestro cliente, a quien nos contrató y nos depositó su confianza y su asunto, que le diga, ¿sabes qué? Tu abogado es un incapaz. Es incompetente, ¿no? Es incompetente y te prevengo para que nombres otro. Imagínate la vergüenza, ¿sí?, la deshonra que podemos llegar a sentir que un juez nos haga esa precisión a nuestro cliente. Sí, sin duda alguna. Pues, ese es el gran reto, jóvenes, abogados que nos escuchan. Preparémonos, estudiemos. Ese es el gran reto que tenemos enfrente. Lo dejo aquí, Juan. Muchas gracias, maestro. De verdad fue un verdadero placer y un privilegio escucharlo,
Como se lo dije, este programa es suyo, nos gustará mucho y encantará tenerlo en próximos programas, hablando de otros temas de materia de derecho laboral. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo usted que nos está escuchando, por favor suscríbase en el botón de suscribirse aquí abajo, le da clic y será de los primeros en enterarse cuando tengamos nuevo material para usted. Así también comparta esta información porque puede ser de gran ayuda y utilidad a algún familiar, algún amigo, algún vecino, a alguien le puede servir mucho y a veces no nos damos cuenta de qué tanto. Así que compártanlo. También regálenos un me gusta para motivarnos y a seguir realizando estos programas y llegar hasta sus hogares a través de las tecnologías a la distancia. Muchas gracias y querido maestro Luis Fernando Rodríguez, gracias por esta excelente plática. Por el contrario, muchas gracias para todos. Saludos al director y pues que tengan muy buena tarde. A cuidarnos todos porque la pandemia subsiste, ¿eh? Muchas gracias. Quedo atento.